el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlos sus padres. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Rezamos un Padre Nuestro y 3 Ave María por las intenciones del Papa León XIV. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Recemos una salve a la Santísima Madre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijos de Valle de Lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. La Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días. Buenos días.
Acompáñenos por Tupacicca Acupé TV, el canal de la Virgen, todo el novenario, a partir del 28 de noviembre al 8 de diciembre. 7 horas por la mañana, la misa, y a las 19 en horario vespertino, por Tupacicca Acupé TV, el canal de la Virgen. Acupé, descubrí sus relatos, su memoria y su pasión por la Iglesia a través de estos podcasts que estaremos compartiendo desde Tupacicca Acupé TV, el canal de la Virgen. No te pierdas Tupacicca Acupé Noticias, el espacio informativo de nuestra iglesia. Todos los jueves a las 20 horas por las plataformas de Tupacicca Acupé TV, el canal de la Virgen. Conéctate y viví la actualidad desde la mirada de la fe. Tupacicca Acupé Noticias. Let us pray that those who are struggling with suicidal thoughts might find the support, care, and love they need in their community and be open to the beauty of life. Lord Jesus, you who invite the weary and burdened to come to you and rest in your heart, we ask you this month for all the people who live in darkness and despair, especially for those struggling with suicidal thoughts. May they always find a community that welcomes them, listens to them, and accompanies them. Give all of us an attentive and compassionate heart, capable of offering comfort and support, also with the necessary professional help. May we know how to be close with respect and tenderness, helping to heal wounds, build bonds, and open horizons. Together, may we discover that life is a gift, that there is still beauty and meaning even in the midst of pain and suffering. We are well aware that those who follow you are also vulnerable to sadness without hope. We ask you to always make us feel your love, so that through your closeness to us, we can recognize and proclaim to all the infinite love of the Father, who leads us by the hand to renew our trust in the life you give us. Amen. Acompáñenos por Tupacicca Acupé TV, el canal de la Virgen, todo el novenario, a partir del 28 de noviembre al 8 de diciembre. 7 horas por la mañana, la misa, y a las 19 en horario vespertino, por Tupacicca Acupé TV, el canal de la Virgen.
Este 6 de diciembre, en el marco de la festividad nacional en honor a nuestra madre, Tupací Caacupé, nos encontramos aquí, en el Teatro Municipal de Caacupé, para la gran peregrinación nacional de comunicadores católicos del Paraguay. El bien común nos llama a tener ese mensaje de alegría como comunicadores. El 6 de diciembre nos vemos aquí en Caacupé. Toledo, una historia, un recorrido por la vida, la misión y el testimonio del padre Marciano Toledo, sacerdote e historiador de la diócesis de Caacupé. Descubrí sus relatos, su memoria y su pasión por la iglesia a través de estos podcasts que estaremos compartiendo desde Tupací Caacupé TV, el canal de la Virgen. No te pierdas Tupací Caacupé Noticias, el espacio informativo de nuestra iglesia. Todos los jueves a las 20 horas por las plataformas de Tupací Caacupé TV, el canal de la Virgen. Conéctate y viví la actualidad desde la mirada de la fe. Tupací Caacupé Noticias. Let us pray that those who are struggling with suicidal thoughts might find the support, care, and love they need in their community and be open to the beauty of life. Lord Jesus, you who invite the weary and burdened to come to you and rest in your heart, we ask you this month for all the people who live in darkness and despair, especially for those struggling with suicidal thoughts. May they always find a community that welcomes them, listens to them, and accompanies them. Give all of us an attentive and compassionate heart, capable of offering comfort and support, also with the necessary professional help. May we know how to be close with respect and tenderness, helping to heal wounds, build bonds, and open horizons. Together, may we discover that life is a gift, that there is still beauty and meaning even in the midst of pain and suffering. We are well aware that those who follow you are also vulnerable to sadness without hope. We ask you to always make us feel your love, so that through your closeness to us, we can recognize and proclaim to all the infinite love of the Father, who leads us by the hand to renew our trust in the life you give us. Amen. Acompáñenos por Tupací Caacupé TV, el canal de la Virgen, todo el novenario a partir del 28 de noviembre al 8 de diciembre. 7 horas por la mañana, la misa, y a las 19 en horario vespertino. Por Tupací Caacupé TV,
el canal de la Virgen. Este 6 de diciembre, en el marco de la festividad nacional en honor a nuestra madre, Tupací Caacupé, nos encontramos aquí, en el Teatro Municipal de Caacupé, para la gran peregrinación nacional de comunicadores católicos del Paraguay. El bien común nos llama a tener ese mensaje de alegría como comunicadores. El 6 de diciembre nos vemos aquí en Caacupé. Toledo, una historia, un recorrido por la vida, la misión y el testimonio del padre Marciano Toledo, sacerdote e historiador de la diócesis de Caacupé. Descubrí sus relatos, su memoria y su pasión por la iglesia a través de estos podcasts que estaremos compartiendo desde Tupací Caacupé TV, el canal de la Virgen. No te pierdas Tupací Caacupé Noticias, el espacio informativo de nuestra iglesia. Todos los jueves a las 20 horas por las plataformas de Tupací Caacupé TV, el canal de la Virgen. Conéctate y viví la actualidad desde la mirada de la fe. Tupací Caacupé Noticias. Let us pray that those who are struggling with suicidal thoughts might find the support, care, and love they need in their community and be open to the beauty of life. Lord Jesus, you who invite the weary and burdened to come to you and rest in your heart, we ask you this month for all the people who live in darkness and despair, especially for those struggling with suicidal thoughts. May they always find a community that welcomes them, listens to them, and accompanies them. Give all of us an attentive and compassionate heart, capable of offering comfort and support, also with the necessary professional help. May we know how to be close with respect and tenderness, helping to heal wounds, build bonds, and open horizons. Together, may we discover that life is a gift, that there is still beauty and meaning even in the midst of pain and suffering. We are well aware that those who follow you are also vulnerable to sadness without hope. We ask you to always make us feel your love, so that through your closeness to us, we can recognize and proclaim to all the infinite love of the Father, who leads us by the hand to renew our trust in the life you give us. Amen. Acompáñenos por Tupací Caacupé TV,
el canal de la Virgen, todo el novenario, a partir del 28 de noviembre al 8 de diciembre. 7 horas por la mañana, la misa, y a las 19 en horario vespertino, por Tupacika Acupé TV, el canal de la Virgen. Este 6 de diciembre, en el marco de la festividad nacional en honor a nuestra madre Tupacika Acupé, nos encontramos aquí, en el Teatro Municipal de Caacupé, para la gran peregrinación nacional de comunicadores católicos del Paraguay. El bien común nos llama a tener ese mensaje de alegría como comunicadores. El 6 de diciembre nos vemos aquí en Caacupé. Toledo, una historia, un recorrido por la vida, la misión y el testimonio del padre Marciano Toledo, sacerdote e historiador de la diócesis de Caacupé. Descubrí sus relatos, su memoria y su pasión por la iglesia a través de estos podcasts que estaremos compartiendo desde Tupacika Acupé TV, el canal de la Virgen. No te pierdas Tupacika Acupé Noticias, el espacio informativo de nuestra iglesia. Todos los jueves a las 20 horas por las plataformas de Tupacika Acupé TV, el canal de la Virgen. Conéctate y viví la actualidad desde la mirada de la fe. Tupacika Acupé Noticias. Desde el balcón de Serranías y Cocoteros en Flor, capital de la fe del pueblo paraguayo Caacupé, seguidamente pasamos la señal desde la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, con la transmisión de la Santa Misa, con la página institucional. Conectamos.
Desde la capital espiritual de la República del Paraguay pasan a transmitir la Santa Misa los diferentes medios de comunicación radial y televisiva del país y del extranjero. Queridos hermanos, bienvenidos a la Catedral Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros en este segundo día de la novena. Bajo la mirada maternal de Tupacinca Acupé, celebramos la Eucaristía como escuela de comunión y vida. Hoy el Señor nos invita a contemplar la educación integral como camino hacia el bien común. Jesús, Maestro y Pastor, forma nuestros corazones con ternura y verdad. Que esta celebración nos disponga a aprender de Él, cultivando sabiduría, justicia y generosidad para transformar la sociedad desde el Evangelio. Preside la Santa Misa Monseñor Ricardo Valenzuela. Predica el presbítero doctor Nilo Zárate. Con fe y esperanza iniciamos la Santa Misa cantando. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a cantar, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridísimos hermanos, hoy tendría que habernos presidido Monseñor Edmundo Valenzuela, pero por motivo de fuerza mayor tuvo que viajar a Buenos Aires y no está, y desde allí nos manda saludos a todos nosotros. Hoy vino aquí el padre Nilo Damián Zárate, salesiano. Él es el director del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica. Está aquí con nosotros y vino acompañado del padre Cristian, que está allí, y también el padre Lidio Pastor, párroco de Belén, que vino una cantidad de jóvenes que se están preparando para la gran celebración de la juventud esta tarde. Qué lindo, queridos hermanos, así que le damos un caluroso aplauso a ellos y le damos la más cordial bienvenida. Vamos a ponernos delante del Señor y con entera humildad, mucha humildad, vamos a pedirle perdón de todo corazón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos, te suplicamos, Señor, que la poderosa intercesión de la Virgen María nos ayude y nos haga llegar hasta Cristo, monte de salvación, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de hoy nos invitan a valorar la enseñanza como don de Dios. El Evangelio nos muestra a Jesús enseñando con amor a una multitud sedienta de verdad. Escuchemos con atención y dejemos que la palabra transforme nuestra vida. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe
en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eje sauka seve nerem bipota nyande yara sei katune eko veo guera hapora oi koramo nenye ehe ihaisha pouca pui Iva, Iva, nere non debe. Deniko tuishama hina orellana eje sauka seve eren bipota
ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ella me sigue, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Porque era tanta la gente que iba y venía, que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días. Buenos días, Padre. Baishapa. Y por antes ande. Apeoñana penendive curi Monseñor Edmundo Valenzuela, obispo emérito de la Arquidiócesis de Asunción, pero donde hay catuyo hayuse. Así es que cuando no hay pan, buenos son las tortas. Bienvenidos, bienvenidas a esta gran fiesta litúrgica en honor a nuestra Madre, el segundo día del novenario. Ella, la Inmaculada de Caacupé, y hoy como tema se nos invita a pensar cómo impulsar la educación integral del pueblo paraguayo, que es el lema. Entonces se añeta de la vocación fundamental de la Iglesia de ser educadora, que educa y aprende, y también de la función obligatoria del Estado para custodiar este derecho fundamental del pueblo paraguayo. Y pecuama hoy que la familia recoja la irresponsabilidad de ahí. Ella, la Virgen que fue y es maestra de nuestro pueblo, mujer concreta que sabe de las necesidades de sus parientes y de sus compueblanos, debe ayudarnos a ser protagonistas de este impulso, el impulso de la educación integral. El amor a nuestra Madre no puede quedarse en discusiones de qué nombre le vamos a dar, ni de si ella es la que hace los milagros. La devoción a María debe llevarnos a ser protagonistas como ella, que fue auxiliadora de su pueblo, mujer atenta a las necesidades como en Caná y atrevida como para apurar la primera señal y la más linda de Jesús. Penemando apa Caná de Galilea be ña María hoy que fondo peeja o topala o pamajala vino y le apura a su hijo a hacer su primera señal hermosa y fundamental, que es dejar atrás los ritos antiguos significados en las tinajas que eran para la purificación de los judíos. Hoy va a servir para vino abundante, 600 litros de vino para seguir la fiesta. Vea la reino de Dios, fiesta y abundancia, y es superación de los ritos que no tienen significado y que no nos hace llegar a Dios. Esa es María,
la que dice, hagan lo que Él les dice, poniendo a Jesús como punto de referencia. Le llames como le llames, ella conduce a Jesús. Así es que anilla y cobiroreí de gente de que más apoya por la milagro, de que ahora no se le puede llamar así, pea viroreí, si no llegamos al punto. Ella nos conduce a Dios. Ella nos dice, hagan lo que Él les dice. Pea vende catuña caña. Desde la primera lectura y el Evangelio, que es precioso, que acabamos de proclamar, se nos invita a pensar cómo nos relacionamos con la palabra de Dios, que siempre nos resuena desde las Sagradas Escrituras y desde los signos de los tiempos. Según la carta a Timoteo, que escuchamos como primera lectura, Dios inspiró a personas humanas a poner por escrito sus palabras. Dios inspiró toda la Sagrada Escritura siendo escritas por hombres, personas que leían la realidad con los ojos de Dios y nos entregan narraciones de cómo afrontar la vida o qué nos pide Dios en esa situación de vida. Vea la palabra de Dios. Gente que ya vivió una espiritualidad y miró la realidad con los ojos de Dios y nos dejaron sus narraciones. Eso dice San Pablo a Timoteo y le dice, vos sos custodio de esto. Y todas las Sagradas Escrituras son inspiradas. Hoy esas narraciones, la palabra de Dios, siguen invitándonos a leer la realidad con los ojos de Dios. Nos invita a vivir la vida teniendo a Dios como compañero. Nos invita a comprometernos por la realidad humana, esa realidad que Jesús redimió. Por eso no podemos dejar hoy de mirar la realidad y el clamor del pueblo de Dios. No podemos dejar de mirar la realidad de tantos niños y jóvenes que quieren una mejor educación. No podemos dejar de considerar que la palabra de Dios nos pide principalmente comprometernos por la instrucción del pueblo. Nos pide un compromiso por la formación integral del pueblo. Nuestro Dios ama a todos y quiere el bienestar de todos, como lo demostró Jesús, que se pasó haciendo el bien. Qué hermosa lectura hoy del Evangelio que ñandeyara oputu usemila y compañero cueran dija o farre hacemos así, una multitud así, o yupijico y la barca para darse la vuelta la orilla del mar de Galilea, pero la gente cuero pilla su veja y virupi puede poner joñimote non deje sed. Y dice el texto, oja aroma hina supe. Y cuando llega el Señor, ve esa multitud y dice el texto, sintió algo muy especial. Guaraní ya hoy por yahuereco su pecuera. ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Y el original dice, Jesús sintió dentro de él un esplagnízote. Oye, ocu epaiteso y la riecue. Vea la traducción. Se conmovió, se compadeció de esa gente. Esto es lo que hace Jesús con nosotros. Siendo Jesús la encarnación de aquella palabra, reconocemos en Él el modelo de compromiso por el bien de la humanidad. Él es palabra de Dios y siempre se dijo de Él que nunca permaneció indiferente al sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba del amor de Dios. Por eso la palabra de Dios es para nosotros instrucción constante para hacer realidad ese amor a Él en el amor al prójimo. Y podemos constituir la palabra como camino de crecimiento espiritual y camino educativo. La palabra de Dios es instructiva, es lugar para formarnos y es lugar para interpretar la realidad. En ese sentido, la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús, asume su rol de madre y de maestra. El trabajo e inversión de la Iglesia para la educación marca su interés sobre el tema educativo en su integralidad, pero también por una educación sistemática y obligatoria. La Iglesia hace también su mejor esfuerzo
de intervenir, apoyar y colaborar en una educación sistemática. Como dato, puede servirnos las 6 escuelas diarias que se construyen diarias en las misiones de todo el mundo o las más de 230.000 escuelas o centros educativos sostenidos por la Iglesia Católica. La Iglesia siempre coadyuvó al Estado en la tarea educativa. Es más, con la Iglesia nace la primera propuesta educativa sistemática en el mundo. Por eso sus pastores no están indiferentes al tema educativo. Sin embargo, es el Estado el primer responsable de la educación. Nuestra Constitución paraguaya habla de la obligatoriedad de la educación, lo cual indica que cada gobierno debe buscar la mejor manera que se cumpla este mandato constitucional, pero con calidad. Y frente a la necesidad y la imposibilidad del Estado de cobertura total y de calidad, la Iglesia estuvo y está dispuesta en invertir en estructuras y sistemas educativos. Por eso ella está llamada a proponer a sus miembros involucrarse en asuntos de interés político como es la educación. Nuestro querido Papa Francisco, bien recordado y que estuvo aquí, insistía tanto en recuperar el verdadero sentido de la política e invitaba a los cristianos a hacer buena política, sabiendo que la mejor caridad que se puede hacer es la caridad política, y dentro de esa caridad política está la del servicio educativo. Peikua se ve Papa Francisco sobre el protagonismo y de la buena política, capítulo 5 de un documento muy especial de él que se llama Fratelli Tutti, un manual de servicio público del cristiano, de cómo debe intervenir en el mundo. El acceso igual y de calidad a la educación de nuestros niños y jóvenes sigue siendo un déficit del Estado paraguayo. Es responsabilidad de todos y más todavía del cristiano involucrarse en decisiones políticas y más todavía buscando el mejoramiento del sistema educativo e impulsar verdaderas reformas en busca de calidad. Se exige una reforma profunda del sistema educativo y no de retoques o cambios de nombres. Nadie puede negar la crisis social educativa en Paraguay. Sin embargo, la miopía de la clase política actual no la percibe, no la ve, no la quiere ver. Nadie quiere insistir solo en los problemas, pero hay que mencionarlas. Por ejemplo, las evaluaciones internacionales colocan al Paraguay en los últimos lugares en temas educativos, aunque no debemos canonizar estos sistemas de evaluaciones. Sin embargo, se observan reflejos o fenómenos de la deficiencia del sistema educativo. Existe antes que nada una deficiencia en nuestro desarrollo emocional. Nuestros jóvenes necesitan conocer y crecer en valores. Necesitan recuperar el gusto por la lectura y por las artes. Necesitan contenciones en momentos de crisis. Necesitan referentes educativos adultos. Otro de los fenómenos que se observa es que en la primera experiencia de trabajo de los jóvenes, sobre todo de mandos medios, denotan pocas capacidades desarrolladas, especialmente en el ámbito de las habilidades técnicas, pero también de las habilidades blandas. Existe una precariedad laboral de porcentajes altísimos. Hay quejas y reclamos de falta de mano de obra profesional por parte de las empresas que quieren invertir en el país. Los puestos de trabajo para nuevos profesionales no están garantizados. Todo esto tiene que ver con un sistema educativo. Por eso el Estado paraguayo es responsable de hacer una evaluación global de las necesidades de mejorar el sistema educativo. Y el gobierno actual y ningún otro debe alardear del crecimiento económico si no se invierte en dicho sistema educativo.
El Paraguay carece de una infraestructura educativa de calidad. Basta ir a los campos o fuera de los centros urbanos. Incluso en los centros urbanos, nuestras escuelas carecen de lo básico. No todas las escuelas tienen un comedor o una buena biblioteca o infraestructura para deportes. Nuestro sistema de formación docente no da el fruto que se espera, o los docentes no se forman adecuadamente y no se actualizan. Ya el listaje la problema. No podemos dejar de mencionar como un desafío la formación universitaria y la costumbre de lucrar con ella a expensas de la calidad. La proliferación de universidades lucrativas, sobre todo en el ámbito de la salud, no puede dejar de abordarse como problema. En otro orden, los consejos de educación, los ministerios, no pueden ser copados por políticos que solo quieran hacer politiquerías. Los organismos de evaluación y de control de la calidad de educación deben cumplir sus cometidos constitucionales y liberarlos de las influencias políticas. Y dicen, y hay organismos de control de calidad y de política educativa como CONES, Consejo Nacional de Educación Superior. Hay que rogar que no haya estrategias de cooptación de parte de políticos para orientar la educación. Al contrario, debería favorecerse el fortalecimiento y la liberación de esos organismos para que hagan su trabajo. El discurso persistente de que estamos mejor con la macroeconomía no logra superar las crisis y desigualdades muy evidentes en la sociedad paraguaya. Sigue concentrándose las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza se expande y alcanza más gentes. Bastaría citar los casos de los campesinos y de los indígenas con poco acceso a la educación de calidad, sin promoción del respeto de sus propias culturas. Los años de formación de un hijo de campesino no llegan ni a la mitad de los años de formación de los hijos de profesionales en lugares urbanos. Otro de los problemas educativos es la migración a centros urbanos sin capacidades profesionales y culturales para una integración con la sociedad. El Estado ni les forma adecuadamente ni protege sus derechos fundamentales. Desde ese punto de vista no estamos mejor y una educación integral de calidad podría darles mejores herramientas para una integración con la sociedad paraguaya y el mejoramiento de su calidad de vida. Por todo lo dicho y los etcéteras no mencionados, por la pobreza educativa paraguaya, los cristianos son llamados a un compromiso más activo en la sociedad. El amor recibido de Dios debe donarse sobre todo a los pobres, a quienes Jesús auxiliaba, como lo vemos en el relato del Evangelio. Los cristianos tenemos una gran deuda con la participación política, con el compromiso político. El Papa Francisco nos pedía recuperar esta buena política y llamaba a participar en ella para recuperar su verdadero sentido. La caridad política que nos pide los pastores debe llevarnos al compromiso político por la educación, porque nuestros niños y nuestros jóvenes representan un sector vulnerable y de mucha preocupación por la falta de interés en su formación integral y sus necesidades reales. El cristiano, PS, obispo, país, cualquier cristiano debe custodiar que haya una verdadera inversión en educación. Debe cuidar que el sistema educativo no sea manipulado por intereses políticos y económicos. Como pastores y como laicos cristianos, por mandato de Jesús, debemos precisar el anuncio y la denuncia por una educación por la justicia, por la igualdad de oportunidades, por una educación integral y de mejor calidad.
Tenemos que crecer en la presencia política de los laicos cristianos, ejerciendo la caridad social o la caridad política, como lo exhorta el último documento del Papa León, Dilexite. Y por ahí te la documento, hay que leer, dice en el numeral 14, comillas, la dignidad de cada persona humana debe ser respetada ahora, no mañana. Vivir en la espera permanente, preguntándonos cuándo actuaremos, nos condena a la pasividad. No hay tiempo que perder, el grito de los pobres nos interpela, la urgencia de transformar las estructuras nos llama. Quien ama, no delega, no pospone, inicia hoy la liberación. Son palabras del Papa León. El relato del Evangelio de hoy nos indicaba que la misión de Jesús no se limita solamente a constituir un grupo de discípulos fieles, a quienes Jesús les dice, sino también Él se constituye en un maestro itinerante, preocupado de todas las necesidades de su pueblo. La predicación desde la sinagoga no era prioridad para Él, porque era una institución que excluía a la gente. Entonces, él llevaba la sinagoga a la gente. A veces ayureta permiso obispo del lugar. Ñandeco muchas veces ya lee, Jesús entró en la sinagoga ya, ¿verdad? Sinagogue quiere decir reunión para escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios instruye. Pero Jesús no quería entrar en las sinagogas, porque era una institución que excluía a los pobres, a los defectuosos, a los marginados. Entonces Jesús siempre hizo sinagogue o cape. Ojo la gente a Pitepo predica, predicador itinerante. Entonces, Jesús nunca entró en una sinagoga. Jesús siempre hizo sinagoga, fuera de estas estructuras, porque la gente estaba fuera de estas estructuras. En Jesús sobresale en cuanto a su actividad la enseñanza y la instrucción del pueblo. Dice el texto, les enseñaba largas horas, al cual dedicaba horas, pero también se preocupaba de las necesidades concretas de su gente, de sus miserias, de sus pecados, de sus quebrantos y de sus exclusiones sociales. ¿Cómo se acuerdan de que tú dijo la tupa ove? La tupa oñan de yara obras a su pecuera. A imitación de Jesús y de sus primeros discípulos, hoy la Iglesia, recordando la función de Jesús Maestro, asume la misión de enseñar que le confía su propio Maestro y su propio Fundador. Y quiere ella, la Iglesia, igual que su Maestro, interesarse de las necesidades de su pueblo, más si se trata de la educación. Quiere ella ser maestra, pero también quiere aprender de su Maestro. La actividad evangelizadora de la Iglesia quiere ser acompañada de un verdadero programa de promoción humana. El binomio, dos valores, la evangelización y la educación, es para la Iglesia un norte seguro en su ejercicio del mandato de evangelizar. Es decir, el acto de evangelizar no solo consiste en el anuncio, sino también en la denuncia de sistemas que no promocionan el desarrollo humano. Y no se queda en la denuncia, sino se involucra en asuntos concretos de promoción humana como la educación y superación de otras necesidades. Así, para la Iglesia, evangelizar siempre exige educar. Es un binomio inseparable, dos dimensiones que se exigen mutuamente. Toda acción educativa de la Iglesia es anuncio explícito del Evangelio, y nuestro anuncio del Evangelio es siempre proceso educativo. Así como Dios y Jesús lo hizo a favor de los pobres, la Iglesia se empeña como compromiso de construcción del reino de Dios en la liberación de todas las necesidades humanas. Siempre estará a favor de los que sufren, de los que tienen mayor necesidad.
Según el Papa Francisco y en la misma línea el Papa León, los pobres no son una categoría sociológica, sino carne de Cristo. Ellos no están por casualidad o por un ciego y amargo destino. Y sin embargo, todavía hay algunos que se atreven a afirmar y mostrar con ceguera y con crueldad, diciendo que los pobres son pobres porque ellos quieren ser pobres. Si con las palabras del Papa León, del numeral 14 de Dilexit Te, que va contra los discursos meritocráticos, superficiales, que insinúan que el pobre es justamente pobre porque quiere ser pobre. Este discurso solo indica el acto de sacarse la nalga a la jeringa. Los políticos son responsables de ayudar al pueblo a salir de la pobreza, sin despreciar al pobre. Y la educación es la mejor manera de ayudar al pobre. Lastimosamente, en Paraguay se vive una realidad que el Papa León también describe muy bien. Apella pues acá que porque son palabras del Papa y está entre comillas. Élites de ricos viven en burbujas confortables y lujosas, casi en otro mundo respecto a la gente común. Esto significa que todavía persiste, a veces bien enmascarada, una cultura que descarta a los demás sin advertirlo siquiera y tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas del ser humano. Hasta aquí las palabras tomadas del numeral 11 de Dilexit Te. Que no nos pase esto como cristianos. Los cristianos que tienen a María como madre saben que ella también fue pobre, campesina y migrante. Tuvo que oír y reconstruir. Que ella nos ayude a comprometernos a ayudar a superar la pobreza de miles de paraguayos y superar sobre todo la pobreza educativa. Que así sea. Hermanos, reunidos para recordar los beneficios de nuestro Dios, vamos a pedirle que inspire nuestras plegarias para que todo lo que le pedimos sean verdaderamente atendidas. Ñande iglesia reje, taja su hamboejara, ombo eva yerovia hamboraihu, royeruren debe ñande yara. Oreren domíquena ñandeyar. Por el Padre Nilo Zárate, para que su servicio a la iglesia siga siendo fecundo y su vida refleje la alegría del Evangelio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los educadores, catequistas y formadores, para que enseñen con pasión y testimonio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los niños y jóvenes, para que reciban una educación que forme su mente y corazón, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Uminda y catuiba oikemboe jaope, y catujawaisha oyuhu aveitape, oñeje comboe jawa, hatoikote koyoyape, royeruren debe ñandeyara. Oreren domíquena ñandeyar. Por nuestra comunidad, para que valoremos la formación integral como servicio al bien común, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor y Dios nuestro, te pedimos que sean de tu agrado los deseos de esta iglesia tuya suplicante por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Acercamos al altar el pan y el vino, junto con alimentos no perecederos y el aporte económico para el sostenimiento del santuario, que pueden hacerlo también escaneando el QR. Pan y el vino presentan un matrimonio al servicio de la educación en Caacupé. También presentan alimentos imperecederos profesores del Colegio Intercontinental del Este, Presidente Franco Alto Paraná, Grupo Juvenil de Villarrica, Movimiento Rosa Mística de Caapucú, San Roque González de Santa Cruz, Encarnación. Acompañamos este momento cantando. Hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Por estos dones que te presentamos con alegría, santifica, Señor, a tus siervos, instruidos en el ejemplo de la Santísima Virgen y amparados por su Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo el asociada íntimamente al misterio de Cristo. No cesa de engendrar nuevos hijos con la Iglesia, a los que estimulan amor. Y atrás, con su ejemplo, para conducirlo a la caridad perfecta. Aprendemos. Con su inspiración nos enseña a amarte sobre todas las cosas. Con su actitud nos invita a contemplar tu palabra y con su corazón nos mueve a servir a los hermanos. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando, diciendo sin cesar. Llenos de tu gloria, Hosana.
Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León XIV, nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos que te acuerdes también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y de todos nosotros ten misericordia, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Qué lindo, queridos hermanos, volver a plantear la importancia de la educación integral. Y no debemos olvidar que la primera escuela es la casa, es la familia, es el testimonio de papá y de mamá. Esta fue la preocupación de la Virgen María, la preocupación de San José. Y Jesús muy pronto aprendió, y eso lo recordamos cuando rezamos el rosario, el quinto misterio gozoso. Jesús perdido y hallado en el templo. ¿Y qué? Aprendiendo, estudiando. Y eso tenemos que hacer nosotros. Tenemos que impulsar a nuestros niños con nuestro testimonio de vida a que aprendan a vivir como
como hombres dignos. Yayuremina Beyandeyara, que nos dé la fuerza de ser ese testimonio. Yayuremina supe de todo corazón, añaemi oñondivepa. Oreru, uvaga pereimeva. Toye boyerovia que nanderera. Taroño ambande en boraihu. Toye ya pondere en bipota kobu ari uvaga peguaisa. Orebe ko arape orembiuna. Opa ara roiko te beba. Ella reikina orebe orembia povaikwe. Roge yari haisore la pisabe. Hembia povaikwe orendive. Anikenare ya roikero yepu ana aba y hawame. Aorepe a opamba e baiwe. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cuera ñande yara Jesucristo aguapu. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Vayan y enseñen hasta los confines de la tierra, nos dijo él. Este es él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesús, Maestro y Pan de vida, nos ofrece en esta comunión. Acerquémonos con fe, sabiendo que al recibirlo, Él nos forma desde dentro y nos envía a enseñar con el ejemplo. Rezamos la comunión espiritual con quienes no lo pueden recibir sacramentalmente. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
Cantamos. María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Oremos. Fortalecidos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que la gracia de tu amor nos disponga a imitar fielmente
las virtudes de la Santísima Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos y agradecimientos. Avisamos de los horarios de misas durante el novenario: 7 horas, 9 horas, 11 horas, 16 horas y 19 horas. Misas a las 21 horas, los días 29 y 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Agradecemos en esta hermosa mañana la presencia del presbítero doctor Nilo Zárate, predicador en este segundo día del novenario en honor a nuestra Madre. Agradecemos su acompañamiento, el Señor bendiga su vida y su servicio en la iglesia. Reconocemos su presencia en medio de nosotros con un fuerte y caluroso aplauso. Agradecemos también a los diferentes medios de comunicación que transmiten esta Santa Misa, a los servidores de las diferentes áreas, como así también a la Policía Nacional, a los bomberos voluntarios y a todos quienes prestan su servicio aquí en la casa de nuestra Madre. Saludamos a las peregrinaciones presentes, profesores del Colegio Intercontinental del Este, Presidente Franco Alto Paraná, Grupo Juvenil de Villarrica, Club de Ciclistas del Este, Legión de María de Guarambaré, Capilla San Pedro Itacrú Alto Paraná, Capilla San Roque González de Encarnación Itapúa, Grupo Rosa Mística, Edelira, kilómetro 21, Parroquia San José Obrero. Egresados del Colegio Nacional San Ignacio y San Agustín de Orqueta, Grupo de Familia de Caguazú, Capilla Santa Mónica, kilómetro 60, Colonia Iguazú, Ciudad del Este, Pastoral Juvenil Parroquial Medalla Milagrosa, Mingaponá, Grupo de Perpetuo Socorro, sector 6 de Pedro Juan Caballero, Movimiento Rosa Mística de Caapucú, Paraguarí, Grupo de Docentes Félix Pérez Cardoso, Guairá, Grupo FOS de Iguazú, Capilla San Pedro, Laguna de Itacrú, Ciclistas de Juan León Mallorquín, Grupo de Alfareros de Ciudad del Este, del Instituto Carolina San Lorenzo, Grupo de Familias de Pedro Juan Caballero, y a todas las demás peregrinaciones presentes en esta mañana. Feliz estadía aquí en la casa de nuestra Madre y en Caacupé. Un fuerte aplauso a cada uno de ustedes por esta hermosa concurrencia aquí en la casa de Mamá María. Al concluir esta celebración, que el Señor nos fortalezca para ser discípulos que enseñan con amor y comunidades que educan para la vida. Nos disponemos a recibir la bendición. Esta tardecita es la misa dedicada a la juventud, a esa gran peregrinación de jóvenes que siempre y cada año vienen peregrinando. Y este año muy particularmente para ganar las indulgencias plenarias, sentirse libre de ciertas ataduras, para crecer en gracia y santidad como Jesús también. Entre ellos vienen nuestros hijos. Y tenemos jóvenes pero muy buenos, capaces, inteligentes. Hace poco me sorprendió un joven de acá cerca nada más, que está en el colegio, tiene 15 años.
Oye, dedicada a la espacial, o inventada de cohete. Da eco que tenía boca pujagua. Cohete, nave. Yo no le creí, pero cuando me mostró su invento, es decir, a través de las filmaciones, me quedé asombrado. Vamos a tener aquí también constructores de cohetes, satélites. Increíble. Al año de juventud y andando ya igual. Tenemos que darle oportunidad. Por eso para mí va a ser muy importante también la presencia de estos jóvenes hoy, que van a traer, cierto, sus quebrantos, sus angustias, su dolor, su sufrimiento, pero así también vienen aquí a poner sus grandes deseos y sueños a los pies de la Virgen. Llegar a ser alguien importante en esta nuestra sociedad. Tenemos jóvenes muy buenos, capaces, inteligentes. Pido, queridos hermanos, a todos ustedes, vamos a rezar una Ave María pidiendo por nuestros jóvenes que hoy van a peregrinar esta tarde. Que vengan con todos sus sueños, pidiendo que se haga realidad para el bien de nuestro país y de nuestra iglesia. Ya lloré, mira, peña de tu pasa, ya es unión de paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Todopoderoso les bendiga con toda clase de bienes celestiales, para que sean santos e irreprochables en su presencia. Derrame sobre ustedes la riqueza de su gracia, los instruya con la palabra de la verdad y con el evangelio de la salvación, y los enriquezca con la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe por siempre. Amén. Amén. Ñapona, peña de tu paz, que siempre está atenta a ella a recibir todo lo que nosotros le pidamos, porque es una poderosa intercesora. Hagan todo lo que Él les diga. Y Jesús hizo. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Y con la mirada devota a la bendita imagen de nuestra Madre Tupacica Acupé, cantemos con nuestro coro el himno a la Virgen. Saludamos con nuestros pañuelos en alto, con nuestras manos en alto. Ya saludañan de supe, ya voy supe. Gracias, Madre. Gracias por este momento especial. Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Es un pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura en
Y ella nos saluda. Añandé que ya saludaba de hizo fe. Oye, ya voy a andar. Ven por Alcuña y Cotebeba. O Paité, ya guarajaya de corazón pueblo. E iba ya andé, ya andé, Vejenduquena. Se me fue Jesucristo e iba bebe. E iba ya andé, Peincoque moral cube. Pues agua pube. Bello es Saramoquena. Beme que oyu pepe con y Cotebeba. Oño Pejuaiza. Saludamos a nuestra madre y ella nos saluda cerrando esta Santa Misa, segundo día del novenario. Y este pueblo reunido en esta mañana saluda a su madre y dándole gracias por tantas bendiciones. Desde el corazón de América, Paraguay, y desde la cumbre de la fe mariana Caacupé, fue la Santa Misa desde la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Gracias a los medios de comunicación que transmitieron y se sumaron a esta celebración eucarística. Devolvemos el sonido a estudios centrales y prosiguen con sus programaciones normales.